Hola, muy buenos días. Soy Ana Gil, directora de comunicación y de imagen del proyecto Puerto del Sol. Es el proyecto que Novelda y Monforte del Cid presentan para albergar el puerto seco del corredor mediterráneo en la provincia de Alicante. Bien, antes de nada quisiera dar las gracias a don Juan José Sellés, presidente de la Unión de Empresarios de la provincia de Alicante, quien tan amablemente nos ha permitido hacer esta presentación hoy a todos sus asociados. Y bien, para dar inicio a esta presentación, doy la palabra a don Juan José Sellés, presidente de la UEPAL. Buenos días, don Juan José. Muy buenos días. ¿Sale? Ahora podemos verte. Vale. Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por vuestro tiempo. Y nada, gracias a vosotros por dirigirnos a nosotros para presentarnos este ambicioso proyecto que creo que está bastante adelantado frente a otros que ya hemos podido ver, ¿no? Y bueno, UEPAL, como bien sabéis, es la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, cubrimos todo el territorio provincial y es multisectorial. Y todo lo que pueda dinamizar la economía de nuestra provincia y que nos permita pues mantener puestos de trabajo y mantener esta vida que todos queremos tener, tanto económica y sanitariamente, pues bueno, tenemos que mirar al futuro y toda infraestructura que nos permita, como bien he dicho, activar nuestra economía y mantenerla, pues bueno, bien recibida sea. Evidentemente, pues bueno, las colaboraciones, y más cuando son tan ambiciosos los proyectos, tienen que ser públicas y privadas, pero bien, últimamente sabemos que tienen que ser más privadas que públicas. Y bueno, creo que hay muchas empresas detrás de esto muy interesadas y creo que lejos de estar esperando que lleguen ayudas, pues están puestas en marcha como para poderlo desarrollar. Vamos a escucharlo, vamos a verlo y después, bueno, tomaremos las determinaciones que tengamos que tener. Yo, bueno, creo que Muchas gracias, Juan José. Es para nosotros un honor que nos hayáis abierto vuestras puertas para poder contaros el proyecto. Voy a dar paso ahora a un empresario, como estabas comentando, de la importancia, ¿no?, de los empresarios, del apoyo privado para estos proyectos, un proyecto como el nuestro. Voy a dar paso a uno de los empresarios que apoyan enormemente nuestro proyecto y él es David Beltrá, él es presidente de Mármol de Alicante. Y buenos días, David. Hola, buenos días. Hola, buenos días, David. Te doy la palabra para que nos cuentes un poquito tu experiencia con el Puerto del Sol. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer la iniciativa de organización de este acto y de este evento tan importante para dar difusión a un proyecto que creo y lo definimos desde la Asociación Mármol de Alicante y desde toda la sociedad noveldense como un hito importantísimo a conquistar. Y agradecer a UEPAL, que además son muy buenos amigos personalmente y muchas de las empresas que están y muchos de sus componentes, que tengan también el acogernos y poder presentar este proyecto como ahora se va a poder realizar durante esta presentación. Para nosotros, la plataforma logística intermodal, bueno, creo que es algo básico e importantísimo, puesto que creemos que es un proyecto maduro, es un proyecto sostenible, con la idoneidad de una localización estratégica, donde además se han unido las voluntades y las fortalezas de dos municipios como Novelda y Monforte, enclavados en el medio Vinalopó y que tienen una irradiación positiva hacia nuestro contexto geográfico y económico importantísima. Son dos municipios que están atravesados por esas líneas ya que contamos con la línea de ferrocarril y la línea de AVE, más esa autovía, que es un escaparate importantísimo para todas nuestras actividades económicas. Y creo que esa unión de voluntades y fortalezas de dos municipios como Novelda y Monforte y todas las que están sumándose y que ya están y que forman parte de esta iniciativa, demuestra que es un proyecto de futuro. Es un proyecto maduro porque hay un trabajo técnico importantísimo desarrollado
por la parte técnica que nos presentará Antonio Prieto y por toda la parte municipal. Toda la carne en el asador para darle forma, y luego es un proyecto con la disponibilidad desde ya, es una disponibilidad real. El lugar, la localización existe, el lugar es idóneo, está reconocido y recogido así en el Plan General de Desarrollo Urbano, y la disponibilidad para la realización sería desde el minuto 1, desde el que se tomara esa decisión, que se debe de tomar pronto en la Generalitat Valenciana. Creo que históricamente Novelda ha sabido leer e interpretar positivamente lo que sucedía en cada momento y lo que estaba aconteciendo en cada momento. Y ha sabido transformar esas oportunidades en verdaderos hitos. Y me remonto a la historia de una forma muy breve, pero creo que es interesante reconocer que algo parecido nos ocurrió en el siglo pasado cuando nos plantaron una estación de ferrocarril de la MZA en 1858 y no había nada más en ese entorno. Hoy, ¿qué hay en ese entorno? Hoy hay un entorno económico de 3 pilares básicos para nuestra ciudad que acompañan a muchos otros de la comarca, como son la piedra natural, que nace gracias a ese desarrollo de estas infraestructuras en su momento, en la propia estación de Novelda, con yacimientos cercanos. Hay un desarrollo de la propia agricultura con la uva de mesa, uva de vino y uva de mesa, y hay un desarrollo importantísimo de la industria agroalimentaria con los azafranes y especias, infusiones, etcétera, que se ha desarrollado. Además, una historia viva, porque esos 3 sectores llevan 150 años de vida propia y de historia escrita página a página. Es decir, que Novelda demuestra que ha sabido siempre leer e interpretar muy bien las oportunidades que se le presentaban o que estaban cerca. En el presente seguimos teniendo una muy buena lectura de la actualidad porque hay un lugar disponible e idóneo y sostenible en el sentido de que cumple todos los requisitos y que es algo importantísimo para que se desarrolle económicamente y que sea viable un proyecto así. Y además aportamos esa visión de futuro que nos hace unirnos y aunar esfuerzos desde lo público, desde lo privado, desde todas las combinaciones posibles y necesarias que haya que hacer para que esto sea una realidad. Yo me gusta tildar este proyecto, esta infraestructura dentro del corredor del Mediterráneo, como Puerto del Sol. Desde luego el nombre además es hasta bonito, nos acompaña en lo que significa esa gracia que tenemos y ese bien que tenemos en la provincia de Alicante, que es nuestro sol. Ese puerto seco, para mí, la verdad que es algo así como el tren de la esperanza, algo que ahora más que nunca lo necesitamos y lo vamos a saber poner en funcionamiento, en marcha y con una grandísima irradiación de riqueza en todos los sentidos y en todas direcciones. Agradezco la participación de WEPAL y de todos sus componentes para poder que se presente este proyecto. Y nada más, yo os doy la palabra y luego más tarde pues, podremos aportar cualquier opinión o cualquier... muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por tu apoyo, por estas palabras. Y bueno, sin más dilación vamos a dar paso directamente ya a Antonio Prieto. Antonio Prieto es el técnico responsable del proyecto, ¿no? De desarrollar este proyecto del que estamos hablando, el Puerto del Sol. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? No, Antonio es geógrafo y profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Y bueno, y él es el encargado de contarnos todos estos detalles técnicos a continuación. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a WEPAL y a todos los asistentes y las asistentes al acto, que hoy lo hacemos virtual. Cada vez está imponiéndose más estas reuniones virtuales, pero bueno, yo creo que también sirve para llegar a más personas y a más lugares que presencialmente a veces pues tenemos todo bastante complicado asistir y de esta forma pues podemos acudir a estas reuniones informativas, ¿no? Bueno, como ya han comentado tanto David como Ana, pues bueno, el Puerto Seco de la candidatura de Puerto Seco de Novelda y Monforte, que se ha venido a denominar Puerto del Sol, intenta ser un punto de inflexión en la vida económica de la provincia, como antes representó, por ejemplo, el propio aeropuerto de Alicante-Elche, que en los años 60, pues bueno, se construyó el nuevo aeropuerto, abandonando ya por fin Rabasa, y ha sido un motor de revolución importante en la provincia relacionado con el turismo, pero no solo con el turismo, sino también con las relaciones económicas en general de la provincia hacia el exterior, ¿no?
Bueno, pues la candidatura del Puerto del Sol la fundamentamos en 4 ejes básicos. Por un lado, la viabilidad de la actuación, es decir, hay demanda para la actuación, para la cual ya hemos realizado diversos estudios para determinar una viabilidad inicial que determine la posibilidad de efectuar esta instalación. La cercanía, que luego comentaremos, pero la cercanía a los principales centros económicos de la provincia, como es Alicante, como capital administrativa, pero también con un importante peso de los servicios, y luego pues, la ciudad industrial más importante también de la provincia, como es Elche, que componen ahora el eje económico y social de la provincia, aunque la provincia de Alicante se caracteriza por tener una estructura de comarcas bastante equilibrada, con cabeceras comarcales bastante potentes, ¿no? Con ciudades grandes. También lo fundamentamos en el tercer eje, es la economía verde. Vamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda Urbana 2030, que propugna tanto la Unión Europea como la ONU a nivel mundial, pero que en España se está materializando ya, tanto a nivel del Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, como de la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Política Territorial, esta transformación de la economía verde y su implicación con el territorio. Y por último, también le damos un enfoque tecnológico de innovación a las relaciones comerciales y las relaciones de transporte de mercancías que queremos aportar desde la provincia de Alicante, ¿no? En primer lugar, la viabilidad es fundamental porque bueno, está localizada inmediatamente con los principales centros económicos, como he conectado. Prácticamente están a unos 15 minutos por autovías, tanto Elche como Alicante. Y la localización que se propone, que está en un sector ya clasificado, en el término municipal de Novelda, pues está en esos tres puntos, en ese triángulo, a unos 15 minutos prácticamente uno de otro, ¿no? Supondría llevar hacia el interior de la provincia de Alicante, hacia el eje del Vinalopó, al eje económico industrial tradicional también de la provincia de Alicante, supondría llevar esta litoralización que venimos sufriendo en los últimos años, de que todo, que parece que la economía está litoralizando en general en toda España, ¿no? Bueno, pues también esa cercanía entre los tres es fundamental en el proyecto. Además, Novelda se localiza en un punto estratégico, el enganche entre Novelda y Monforte, pero especialmente Novelda, porque ese eje del Vinalopó fue tradicionalmente la vía de comunicación más rápida, con menos problemas de relieve entre el interior de la meseta, entre la capital, entre Madrid y el mar. El puerto de Alicante fue el principal puerto de relación con Madrid durante muchos siglos y, de hecho, la primera línea ferroviaria de larga distancia que hubo en España fue la Madrid-Alicante, buscando justamente esa relación entre Madrid y la posibilidad de importación y comercialización a través de los puertos, ¿no? A través del puerto de Alicante en este caso. Justamente en Novelda, a los pies del Castillo de la Mola, donde está el santuario de Santa María Magdalena, bueno, pues ahí pasa el río Vinalopó y en apenas 800 metros de anchura es donde se confluye toda la única posibilidad de pasillo para una infraestructura, ¿no? Ahí de hecho coinciden la autovía, la antigua nacional o la autovía actual, la A31, la autovía de Madrid. Coincide también la línea tradicional del ancho ferroviario ibérico, que es la antigua MZA modernizada, y coincide también la línea del AVE, justamente en la localización donde se propone para este puerto seco del Puerto del Sol. Las dos líneas pasan apenas a 50 metros una de la otra. Es el único tramo donde ambas líneas van completamente paralelas en el territorio, ¿no? La situación urbanística, además, ya es viable porque está resuelta. Es un plan parcial, un sector urbanizable industrial que se reclasificó en 2008, que ahora mismo Novelda está tramitando su plan general estructural. Estamos esperando ahora mismo el documento de alcance de la evaluación ambiental. Por conversaciones con Consellería esperamos que llegue para Semana Santa ese primer documento. Y una vez que tengamos ese primer documento de alcance de evaluación ambiental, sí que vamos a acometer la modificación interna, de la ordenación interna del sector. El sector está clasificado, ya no tiene ningún problema en ese sentido, pero está clasificado con una programación urbanística del año, se aprobó en 2008, pues podemos pensar que está redactada en el año 2000, 2002, 2003, ¿no? Las necesidades de las empresas han cambiado mucho, entonces se hablaba de parcelas más pequeñas, para industrias más pequeñas, para naves más pequeñas, mientras que ahora estamos
hablando de un parcelario completamente diferente porque las necesidades de la industria y de las plataformas logísticas son muy diferentes, ¿no? Estamos hablando ya de parcelas que están rondando entre los 30 y los 40.000 metros cuadrados en la modificación que ya está elaborándose, aunque la tramitación empezará después, y que en apenas un par de años puede estar aprobada, ¿no? Porque es una modificación menor, digamos, dentro del urbanismo, ¿no? Ahí en este pequeño dibujo vemos que el sector ocupa algo más de 1,5 millones de metros cuadrados para uso industrial. Y la principal ventaja que tiene de cara a esta infraestructura de plataforma logística ferroviaria es que la línea de ferroviaria pues tiene una longitud de casi 3.000 metros, cuando las necesidades técnicas mínimas son de 1.500 metros, en línea recta completamente, sin apenas desnivel, que es lo que ocurre en este caso, pero aquí encima contamos casi 3.000 metros, con lo cual vamos sobrados en ese sentido y no hay ningún problema. Como veis en el dibujo, en la parte de arriba también está, como ya he comentado, la línea del AVE, que va prácticamente paralela a la línea de ancho ibérico. Por conversaciones con la oficina del comisionado del corredor mediterráneo, sabemos que ahora mismo se están acabando las obras de adecuación al ancho internacional de la línea tradicional de ancho ibérico. Se está metiendo un tercer hilo, o sea, una tercera vía en el centro de la línea actual, para transformarlo también en ancho internacional, con lo cual los trenes podrán circular por la vía actual entre La Encina y Valencia, tanto en ancho ibérico como en ancho internacional. Ya está redactado también el proyecto y está próximo a licitar la elaboración, las obras de la línea de adecuación al ancho internacional entre La Encina y el puerto de Alicante. Con lo cual prácticamente acabarían paralelos la tramitación de la modificación puntual, de esta modificación de la ordenación del sector, con la finalización de las obras del ancho internacional, ¿no? Además, como vemos también en ese dibujo, bueno, pues tiene posibilidad de tener dos accesos diferentes. Uno al norte, que sería por la actual entrada en la autovía de la estación de Novelda, que tiene una entrada que sería una remodelación necesaria, evidentemente, pero tiene un acceso en el norte, y tiene otro acceso al sur apoyado en la carretera de Novelda a Agost, donde en ese acceso también se podría conectar las futuras ampliaciones que vienen ahí, ese 1.800.000 metros cuadrados de ampliaciones, que son los polígonos industriales de Monforte, que también están ya en funcionamiento, tanto el polígono de las Norias como su ampliación, como también el polígono de Abalaig, con lo cual las actuaciones podrían superar los 3 millones de metros cuadrados para uso industrial y logístico y terciario, ¿no? Estas conexiones, como digo, ya están ejecutadas. Prácticamente están acabando ya las variantes de Castellbisbal o de Martorell en Cataluña, o también algunas en Castellón de la Plana. Y el corredor del ancho internacional, el corredor mediterráneo, previsiblemente llegaría a Alicante entre 2023 y 2024, cuando esta infraestructura, este Puerto Seco, también podría entrar en funcionamiento. Ya tenemos los primeros borradores de ordenación, como he comentado, y el Puerto Seco ocuparía aproximadamente unos 250.000 metros cuadrados, tanto para las playas de vías, que habría que hacer paralelas a la vía actual para poder cargar los trenes, como también las zonas de aparcamiento para camiones y tráfico pesado. En cuanto a importaciones y exportaciones, pues hay un gran potencial, no solamente en la provincia de Alicante, pero sí fundamentado en la provincia de Alicante, aunque también se podrían incorporar mercancías de lugares situados al sur del ancho internacional cuando llegara a Alicante. Estamos hablando del orden, hemos trabajado dos escenarios, entre el orden entre 1 millón y 1.300.000 toneladas anuales en mercancías, tanto de exportación como de importación. Y lo importante aquí es que no solamente estamos hablando de, muchas veces cuando hablamos del corredor mediterráneo y las mercancías, hablamos de exportaciones a Europa. Bien, es una parte importante poder conectarnos a Europa y poder situar nuestras mercancías en la Unión Europea, bien en París, bien en Berlín, con un tren relativamente sencillo, relativamente fácil. Pero también es muy importante, sobre todo para la provincia de Alicante, las mercancías, el tráfico de importaciones y exportaciones, el tráfico comercial con el resto de provincias del arco mediterráneo, que será una cuestión muy importante. Prácticamente el 70% de las mercancías que se importan y exportan en la provincia de Alicante se mueve en las provincias entre Gerona y Cádiz, básicamente.
Y luego el otro 30% de las mercancías nacionales se trabaja con el centro del país y sobre todo también con el norte y Portugal, no olvidemos el otro país de la península ibérica, que representa un 10% del movimiento de mercancías en el caso de la provincia de Alicante. El Puerto del Sol tendría la posibilidad tanto de operar en ancho internacional a través del corredor mediterráneo como en ancho ibérico a través de la vía tradicional con Madrid y a partir de Madrid relacionar con Portugal o con el norte de España. Como comentaba, la cercanía es un enclave estratégico situado en el centro de la provincia de Alicante, en la comarca del Medio Vinalopó, con 2 municipios que entre ambos suman más de casi 40.000 habitantes. Y como digo, está en un radio de 12 kilómetros, estarían en las 3 principales infraestructuras de la provincia, ¿no? de tráfico de mercancías y de pasajeros. El puerto de Alicante, el aeropuerto de Alicante-Elche y en este caso el puerto del Sol en el eje del Vinalopó. Hemos trabajado los mapas de isócronas, es decir, distancias en tiempo, ya no solamente medimos en kilómetros la distancia, la medimos en tiempo. Bueno, pues aproximadamente a 30 minutos de la localización del Puerto del Sol estaría el 65% de la industria de la provincia. Si hablamos de 60 minutos, que sería una cifra intermedia, podríamos hablar que estaríamos ya en casi el 85% de la industria alicantina y de la producción de mercancía, no solamente industria, sino también la agroalimentaria, estaría a 60 minutos, a escasamente una hora del Puerto del Sol. Si hablamos ya de 90 minutos, que es la línea que tenemos exterior, pues estamos hablando prácticamente del 90% de la producción de mercancías de la provincia de Alicante, que estaría abastecida por la centralidad del Puerto del Sol de Novelda-Montfort. En cuanto a la economía verde, como he comentado, estamos en la línea de los proyectos de la Unión Europea, tanto para 2030 con la agenda urbana como para 2050, con las estrategias de descarbonización de la economía. Y básicamente la descarbonización de la economía pasa por la implementación de medios de transporte más ecológicos y más eficientes. Entre ellos el tren es el que está ganando más importancia. Sí es cierto que hay algunos ya casas de vehículos de automóviles que están produciendo camiones con prácticamente todo es bien eléctricos, bien por gas, por otras cuestiones, pero ciertamente va a ser imposible cambiar todo el transporte por carretera a transporte eléctrico o transporte por otros medios de combustible, ¿no? Que no sean los fósiles. Sin embargo, el tren sí que permite esa ventaja. Por eso Europa ha declarado el año 2021 el año del ferrocarril, porque quiere que sea el punto de inflexión de cara a la descarbonización de la economía en 2050, ¿no? Ahí también es donde nos encajamos en el proyecto del Puerto del Sol y pretendemos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con el objetivo de minimizar el cambio climático, tanto con el objetivo 7, que es con una energía asequible y no contaminante, el 8, un trabajo decente pero fundamental en el crecimiento económico, el objetivo 9 con la industria, la innovación y la infraestructura, el objetivo 11 con ciudades y comunidades sostenibles y el objetivo 13, como comento, fundamental, la acción por el clima, que es donde ahora se van a mover la mayoría de fondos europeos también, en este sentido, dentro del protocolo de Kioto, ¿no? La idea que tiene Europa para 2050 es reducir las emisiones de CO2 en un 90%. Si tenemos en cuenta que prácticamente 3/4 partes de esas emisiones vienen del transporte, pues una iniciativa de este tipo que pueda facilitar la transición ecológica del transporte por mercancías será fundamental en este sentido. En cuanto a tecnología, fomentamos la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado al crecimiento sostenible, como ya hemos dicho, pero además hemos también realizado un poco unas proyecciones de cuántas unidades de transporte podríamos, con la demanda actual, en base a unas encuestas que también se han realizado, y qué proyectos de trenes completos estaríamos hablando, ¿no? Aproximadamente en los 2 escenarios que barajamos, el primer escenario estaríamos hablando de 2 trenes semanales de importación, ¿de acuerdo? Y un tren completo de exportación. Un tren completo, estamos hablando de un tren de 750 metros lineales de tren de exportación. Cuando hablamos de este tipo de trenes, que saldría un tren semanal, no hablamos de que haya que esperar una semana para cargar el tren, ¿de acuerdo? El tren, como le pasa también a los camiones actualmente, pues parte de un punto, puede salir cargado o puede salir
a media carga e ir cargando en el resto del tránsito de su línea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del corredor mediterráneo, ahora mismo hay una serie de plataformas de mercancías que se van a quedar reducidas en la Comunidad Valenciana a 3, 4, ¿de acuerdo? Una va a estar en Castellón de la Plana, asociada al puerto, que ya está en obras, la primera fase, con fondos europeos, una plataforma sobre todo vinculada al sector de la cerámica y a la industria agroalimentaria de la Plana de Castellón. Va a haber una segunda, que va a ser la más importante, la de Fuente San Luis, que es la que va a sustituir a la actual estación de mercancías de Valencia, que está en Silla, que está muy cerrada entre la propia pista de Silla, la autovía de entrada a la ciudad, y las localidades de Silla y Catarroja y Albal, y otras de la Huerta Sur de Valencia. La nueva Fuente San Luis pues, va a estar vinculada al puerto de Valencia, que es el mayor puerto del Mediterráneo en tráfico de mercancías si excluimos a Algeciras, y va a ser una terminal muy, muy potente, ¿no? La tercera será una terminal en la provincia de Alicante, una plataforma logística intermodal en la provincia de Alicante, donde presenta la cantidad de altura al Puerto del Sol, y habrá una cuarta que, bueno, está muy vinculada al sector de la automoción, que es la actual estación de mercancías que tiene Almusafes, la factoría de Ford de Almusafes, que también estará en funcionamiento, pero bueno, por las especiales características de la propia factoría de Almusafes, de Ford, y las industrias asociadas. Como comentaba, por un lado tendríamos en el primer escenario 2 trenes semanales de importación y un tren semanal de exportación internacional, mientras que en nacionales tendríamos 8 trenes semanales, tanto de ida como de vuelta, completos, tanto de importación como de exportación. En el escenario 2 pasaríamos a hablar de 3 trenes mensuales de importación y 6 trenes mensuales de exportaciones, mientras que en nacionales hablaríamos de 9 trenes semanales y 11 trenes semanales de exportación. O sea, estamos hablando de unas cifras que ya aseguran la viabilidad del proyecto simplemente con los datos existentes, independientemente de lo que la gestión posterior de la plataforma pueda promover. Creemos que el Puerto del Sol, tanto desde el punto de vista económico como sobre todo también desde el punto de vista territorial, ayudará a vertebrar la provincia de Alicante en una localización central de la provincia, apoyada en un eje de comunicaciones tradicional que pretendemos volver a poner en valor de cara al futuro. Por mi parte, esta es la breve presentación. Tenemos más documentación que podemos mostrar sin problema cuando alguien necesite. Y bueno, abierto ahora mismo, si os parece, Ana, a preguntas, cuestiones, comentarios general, sin ningún problema. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, damos paso al turno de preguntas. Abrimos para que cada cual que tenga cualquier cuestión, duda o pregunta acerca del proyecto o de su significado dentro de nuestra provincia, cualquier tipo de duda, pues nos la lance a través del chat. Bueno, estoy viendo aquí algunas, Antonio, que preguntan. Voy comentando, comenta Jesús, que mientras estaba hablando él ya comentaba, dice, ¿qué ventajas concretas tiene el Puerto del Sol con respecto al proyecto alternativo de Villena? Bueno, son 2 candidaturas, como sabéis, al principio hubieron 3, Elda también se propuso como localización. Elda, el problema que tiene es que no tiene las condiciones técnicas en su término municipal para poder albergar en la localización. Como he comentado, es una distancia mínima de 1.500 metros en línea recta de la vía, sin apenas desnivel. Elda no llega a esa distancia, apenas tiene 600 metros en el punto más recto que tiene dentro de su vía, ¿no? En el caso de Villena sí cumple los 1.500 metros, cumple también el desnivel. Sin embargo, ¿qué ventajas creemos que tiene este proyecto? Pues como digo, es un proyecto más centrado en la provincia de Alicante. Está muy, muy, muy centrado en la economía provincial, en la territorio provincial, y puede vertebrar de una mejor forma la sociedad y la economía de la provincia por la cercanía también a los principales centros productores. Evidentemente, en el transporte de mercancías, una vez que sale el tren, el coste va a ser el mismo, ¿no? Sin embargo, el transporte desde los centros de producción hasta el puerto seco es donde realmente las empresas sí van a notar ese coste, ¿no? Bueno, pues Novelda en ese sentido tiene una posición más central y creemos que podrá abastecer a una mayor cantidad de industrias y de producción agroalimentaria con un menor coste, porque costará menos trasladar ese producto hasta la propia ciudad
hasta el propio Puerto Seco, ¿no? Aparte de las, como digo, las conexiones que podemos ofertar como mejoras tanto con el puerto como el aeropuerto y los principales centros económicos de la provincia, ¿no? César Quintanilla comenta, gracias por la presentación, muy interesante, muchas gracias. Y Silvia comenta cuántos puestos de trabajo directos e indirectos generaría. Bien, pues estamos hablando de que los puestos de trabajo directos de lo que es la instalación del Puerto Seco, hablaríamos entre 2.000, 3.000 puestos de trabajo de forma directa, que podía llegar dentro de toda la actuación que he comentado, tanto del propio polígono, que el polígono logístico que va a llevar asociado al puerto, que he comentado que es ese mapa que hemos visto, como los polígonos que también lleva asociado Monforte, estaríamos hablando casi de unos 20.000 puestos de trabajo en esa zona, ¿no? Que todavía multiplicaría más alrededor, ¿no? Alrededor de estos puestos de trabajo. Francisco José Rizo está escribiendo. Hay otras iniciativas similares, ¿de acuerdo? En toda España, digamos que esto de la descarbonización de la economía y el cambio al ferrocarril no es algo que se nos haya ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana ni en la provincia de Alicante. Por ejemplo, Andalucía también está proponiendo diferentes puntos de localización, y hay uno que es muy similar por tamaño y por localización a esta propuesta, que será el puerto de Antequera, relacionado con toda la parte de Andalucía oriental, ¿no? Estará en Málaga y más o menos por las dimensiones y por las cifras que estamos manejando están muy, muy similares. ¿Se ha realizado algún estudio de cargas? ¿Cargas supones en cuanto a volumen de mercancías trasladadas o a qué tipo de cargas estás hablando, Javier? José Rizo dice, el volumen de mercancía está en la Vega Baja y Murcia diariamente salen cientos de camiones de Europa. ¿No sería mejor en San Isidro? Bien, no solamente salen mercancías diariamente a Europa desde la Vega Baja y de Murcia. Murcia está promoviendo también una plataforma logística en Alcantarilla, que también la hemos tenido en cuenta, vinculada a otra cuestión. El problema está en que tan al sur de Alicante tardará más en llegar el tercer hilo, ¿no? Ahora mismo salió publicado recientemente las expropiaciones, el inicio de las expropiaciones entre San Isidro y Murcia ciudad para plantear el proyecto para continuar con las obras, con lo cual el proyecto de tercer hilo, o sea, de que el ancho internacional llegue al sur de Alicante va a tardar bastantes años todavía. Evidentemente en Murcia también está promoviendo su propia plataforma, con lo cual San Isidro entra en una línea de contacto que choca directamente con Murcia. Novelda queda justamente en el borde entre Valencia por el norte, San Luis por el norte y al sur queda Murcia, mientras que San Isidro estaría demasiado cerca de Murcia, ¿no? Eso también lo hemos barajado. Dice, ¿se conoce la planificación del Ministerio respecto a intercambiadores? A intercambiadores te refieres a dónde se van a colocar esas plataformas logísticas. Vamos a ver, el Ministerio no es ADIF, solamente va a certificar la seguridad y la posibilidad de que exista en un determinado punto esa plataforma. Pero la decisión depende más de las comunidades autónomas, de dónde la quieran ubicar. O sea, hay una parte más territorial de cómo esas plataformas logísticas, estos puertos secos, van a servir para vertebrar el territorio y para dinamizar la economía de más territorio, que realmente que el Ministerio aposte por dónde van a ir localizadas, ¿de acuerdo? Pero sí, ADIF certificará que la seguridad y la posibilidad de implantarlo allí es viable. En este sentido hemos hablado, como digo, con el comisionado, con la oficina del comisionado y Novelda Monforte es viable. Javier Verdú, sí, me convence el tema me refiero a la concentración de cargas por parte de tipos de industrias, toneladas. Sí, efectivamente, tenemos todo esto en el informe que tenemos de la demanda futura de la plataforma logística intermodal que se ha trabajado con industrias. No sé si a alguno de vosotros os ha llegado la encuesta o no, pero se trabajaron con bastantes industrias. Y sí, tenemos una concentración de cargas por parte de industria de toneladas y Novelda es un punto central en este sentido, efectivamente. Que no competirá con Murcia, por ejemplo, ¿no? Juanjo Hernández comenta, buenos días, ¿cómo se complementa este proyecto con el puerto de Alicante? Pues se complementa perfecto, porque el puerto de Alicante, una plataforma logística intermodal, lo que tiene sobre todo importante es la parte de intermodalidad. En este caso, compaginamos tanto la parte de carretera con la autovía que ya existe, que habrá que mejorar también, que también estamos trabajando en esa cuestión para preparar una serie de propuestas, como también con el tren, con el propio ferrocarril, ¿no? El puerto y el aeropuerto, no lo olvidemos, que el aeropuerto también tiene una parte de carga. Cierto es que en Alicante hay un peso muy, muy importante del turismo en el aeropuerto,
pero también tiene una parte de carga. Y entonces, la cercanía de de esos 4 vías de comunicación, o sea, puerto, aeropuerto, ferrocarril, en el caso del puerto seco de Novelda Monforte, y la autovía y las carreteras, pues es lo que da las sinergias unos a otros, ¿no? De hecho, sí, con el puerto también estamos en conversaciones para trabajar. El puerto ha hecho una mejora de sus vías. Antes solamente cargaba 450 metros de longitud en sus trenes, que ya se han quedado desfasados. Ahora está ampliando para poder llegar hasta 750 metros y cargar trenes desde el puerto, con lo cual sería perfecto cargar cuestiones en el puerto de Alicante, trasladarlos al puerto seco, acabar de cargar el tren y continuar en marcha. No hay ningún problema. En el tipo de financiación y explotación se está en contacto, comenta Javier Verdú, se está en contacto también con varias empresas que gestionan este tipo de financiación. Hay algunos puertos secos ya operando en España. Uno de los más importantes, hay en Burgos, hay en varios lugares, pero los más importantes son el de Barcelona y el de Madrid. El Madrid es una gestión 100% privada, en Coslada, y bueno, el de Barcelona es una instalación pública, pero con gestión privada, ¿no? Se está hablando con diferentes plataformas, pero en cuanto a la gestión sería más bien un consorcio, tanto público como privado, donde participarían diferentes administraciones. Silvia comenta, el punto de localización es clave. Efectivamente, por eso creemos que el puerto seco del Puerto del Sol, de Novelda Monforte, es fundamental por la centralidad que ofrece a la provincia de Alicante y por las vías de comunicación que aúna por la cercanía, ¿no? Ahí lo localizamos. Javier Verdú comenta, colaboración público-privada, es exactamente. De hecho, el puerto seco será una instalación más dentro de este polígono industrial, ¿no? De este suelo industrial que ya está clasificado. Ocupará 250.000 metros, pero el sector en sí es una promoción privada completamente, ¿no? Que no es una promoción pública. Hay unos propietarios y hay unos promotores que ya existen, ¿no? Y con ellos también se está contando para elaborar y modificar la ordenación interna de viales, o sea, reducir viales, ampliar parcelas, porque bueno, es lo que ahora se demanda económicamente en el sector, sí. Alguien me estaba escribiendo, creo, sí, Juan José Sellés. Juan José Sellés, el presidente de la UEPA, le está escribiendo su pregunta. Vamos a esperar y así le podemos responder. Se agradece, Antonio, que sea un chat bastante activo, ¿verdad? Porque está... Sí, está muy bien que se pregunte, porque así da pie a que la presentación, que puede ser mucho más cerrada, pues ir resolviendo cualquier duda, efectivamente. Se agradece. A ver si acaban de escribir. Jesús Gómez Zapata. ¿Ha pegado algo de una sesión? No sé. Juan José Sellés, el presidente de UEPAL, pregunta ¿qué dificultades hay en este momento? Bueno, dificultades, ninguna. Que sepamos, más allá de que la Generalitat tiene que decidir, debería, por las conversaciones que hemos mantenido, debería decidir en el primer trimestre del año, pero bueno, ya sabemos la complicación que ha habido con la tercera ola de la COVID-19 y parece que la decisión se va a retrasar. Dificultades en este momento, el proyecto del Puerto del Sol creemos que están resueltas. Porque, bueno, como digo, es un sector ya clasificado. Las vías del tren son inmediatas. El proyecto de adecuación al ancho internacional comenzará en breve, con lo cual, por los horizontes que estamos manejando en años, prácticamente llegaríamos a la vez, ¿no? ¿Qué dificultades podríamos tener? Bueno, también es cierto que pasa una rambla, pasa por en medio del sector, pero está resuelto el problema con un parque inundable. Hemos reconducido, es una rambla con un periodo de retorno de 50 años, que ya también está estudiado y ya se ha buscado la solución a esa cuestión, ¿no? Si os acordáis antes, os puedo poner el pequeño planito para que veáis. Bien, aquí está. Ahí está. Es esa zona verde que se marca en el centro, ¿no? Esa parte se ha resuelto y además de esa forma también con esas balsas inundables se eliminará el problema de afección de esa rambla, por ejemplo, a la ciudad de Monforte, que también es recurrente, ¿no? Con lo cual dificultades tenemos pocas en ese momento, más allá de que se decida dónde va a ir para poder acabar de cerrar todas las cosas, ¿no? La decisión por la administración, pregunta David Beltrá, pues como comento, debía estar ya en este primer trimestre, pero parece que se va dilatando. Juanjo Hernández, no sé si teníamos ampliación a 3 carriles de la A31 para que no colapsara más la zona.
Efectivamente, Juanjo, tenemos varias cuestiones relacionadas en esa intermodalidad, ¿no? No solamente la autovía de Madrid en sí, sino, como digo, no solo la conexión, que tenemos dos entradas, sino también la conexión desde otros lugares a este punto, ¿no? Que hay algunas que tendríamos que solucionar. Pero sí, la autovía de Madrid, además, es una opción recurrente también. La ampliación a 3 carriles, al menos entre Alicante y Sax, que es donde se plantean los principales problemas, sobre todo el embudo que hay entre Novelda, Monforte, justamente, y el de Petrer, ¿no? Que es una parte bastante... Se desdobló en su momento la autovía de los años 80, fue de las primeras, y la verdad es que necesita una remodelación para ponerla al día, y también creemos que es una cuestión que debe venir en este sentido. Pregunta Javier Verdú, ¿habéis pensado en suscribir un convenio con el puerto de Alicante? ¿Sería fundamental como espaldarazo al proyecto? Pues sí, de hecho estamos en conversaciones con el puerto de Alicante y de hecho han contactado con nosotros también los directivos de la terminal de contenedores para conocer el proyecto y muy interesados, exactamente. Están muy interesados para poder ver cómo se relacionaría un puerto seco con el puerto de Alicante, que nosotros eso lo tenemos bastante claro, pero bueno, hay que atar, ¿no? El puerto de Alicante también sabéis que han pasado unos años bastante difíciles, el tema de mercancías que iba bajando y ahora parece que otra vez vuelve a remontar con una llegada de nuevas líneas, ¿no? Bueno, pues ahí también el puerto seco puede ayudar a esa entrada, ¿no? Puede ser una sinergia bastante importante, como dices, muy bien, sí. Efectivamente, estamos en conversaciones con ellos. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, aunque ahora, pues por lo que sea, no podáis, estamos abiertos completamente a cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis en cualquier momento, comentarla sin ningún problema. No hay mayor cuestión. Tenéis Sí, Ana. Sí. No, sí, bueno, quería comentar a este respecto que cuando termine la presentación de hoy, directamente nuestra plataforma os redirigirá a una página donde podréis descargar el dossier. Y ahí también tenéis los datos de contacto, etcétera, por si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, queréis contactarnos por cualquier tema. Además de que, bueno, en el chat constantemente lo estamos compartiendo, pero bueno, si no hay ninguna pregunta más, que de momento no la hay, ha habido bastantes preguntas, ha sido un chat activo, como comentábamos, Antonio. Está muy bien. Pues muchas gracias, Antonio, por tu ayuda, como siempre, por compartir todos tus conocimientos y la información del proyecto con todos nosotros. Y bueno, yo pues para finalizar el evento, la presentación, voy a dar paso a Juanjo Hernández, que es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Monforte, del CID, que como sabéis es uno de los grandes socios, de los socios de este proyecto, que es de Novelda, con el apoyo de Monforte del CID. Buenos días, Juanjo. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Juan José Selles, el presidente de la UEPAL, que nos haya abierto este espacio a Monforte y a Novelda para que podamos venir a presentar nuestro proyecto. También a Fran Martínez, el alcalde de Novelda, porque yo creo que estamos haciendo un gran trabajo entre los dos ayuntamientos. También a David Beltrá, que creo que en su exposición, cuando ha intervenido él, ha dicho varias cosas que no quiero repetir para no alargarme, pero que creo que son muy, muy importantes, como es saber entender el momento histórico en el que estamos y la oportunidad histórica que tenemos por delante. También, bueno, agradeceros a todos los participantes, así como a Antonio, que ha defendido muy bien y ha explicado muy bien el proyecto, a todos los asistentes por vuestro interés, y he visto ahí que estaba muy activo el chat, y yo creo que eso lo que es muestra de que este proyecto es interesante, y ese interés lo tenemos ahí. Bueno, este proyecto que hoy venimos aquí a presentar, el Puerto del Sol de Monforte y de Novelda, que es el Puerto del Sol para nosotros de la provincia de Alicante, nace de la colaboración, porque creemos también que en los tiempos que corren, y cuando hablamos de economía siempre se pone muy en valor la competencia, pero creo que en este momento poner en valor la colaboración tanto entre municipios como entre el sector público y el sector privado, creo que es algo importante, creo que es un paso adelante muy importante, y además de ahí va a nacer, yo creo que va a nacer, o creemos así en Monforte, un proyecto de provincia. No venimos aquí
a presentar, ni siquiera lo hemos llamado el Puerto del Sol, porque no hemos venido aquí a presentar un puerto seco de Monforte, un puerto seco de Novelda. Nosotros entendemos y siempre venimos diciendo que Monforte y Novelda eran y son el corazón de la provincia, el corazón geográficamente hablando. Si ponemos el mapa de la provincia, creo que somos ese corazón, y además por ese corazón pasan muchas arterias de comunicación, ¿no? Como bien ha explicado Antonio, nos encontramos en un enclave que yo creo que es clave, valga la redundancia, para las comunicaciones terrestres. Además, yo creo que ponemos en valor, ¿no? Con este proyecto, la necesidad también y el impulso que necesita el corredor mediterráneo, que es una demanda histórica de la zona, así como también, y se ha hablado en el chat, la demanda histórica de la ampliación a 3 carriles de la 31. Yo creo que todo esto va en un conjunto, y creo que este puerto, este proyecto que hoy venimos aquí a presentar, impulsa esa demanda también históricas que tenemos como provincia. Bueno, yo creo que la localización estratégica es inmejorable, ya se ha explicado por parte de Antonio. Ya tenemos, de hecho, estamos hablando de unos polígonos o un sector muy grande, estamos hablando de más de 3 millones de metros cuadrados, y de hecho, ya hay parte de esos metros cuadrados que ya están a día de hoy activos y que ya están disponibles, como puede ser el sector de las Norias aquí en Monforte, con 950.000 metros cuadrados. También yo creo que la situación en la que nos encontramos, ¿no? Después de esta pandemia, hemos visto la semana pasada, bueno, el día 11, salió en la prensa económica los datos de la caída del Producto Interior Bruto por provincias, y veíamos cómo se había cebado sobre todo esta crisis económica que viene de esta crisis sanitaria muy fuertemente con la provincia de Alicante. Teníamos una caída del Producto Interior Bruto de más de 13 puntos porcentuales, y yo creo que esto lo que pone en valor es que esta necesidad es imperiosa y que esta decisión se tiene que tomar cuanto antes para que esta inversión, ¿no? que se tiene que hacer tanto pública como privada, venga cuanto antes para reforzar esa industria y esa economía alicantina que lo necesita, que es una industria fuerte, que es una economía muy fuerte, pero que necesita de esa inversión pública que ayude a esa inversión privada que se está haciendo y que constantemente se está llevando a cabo, sobre todo para que tengamos un desarrollo económico prolongado y de largo plazo, y que sea un desarrollo económico sostenible. Prácticamente es eso. Me gustaría también disculpar a la alcaldesa de Monforte, que no ha podido asistir hoy aquí, aunque le habría gustado poder asistir. Pero bueno, agradeceros a todos vuestro interés, y esperemos que se tome pronto la decisión y que el Puerto del Sol sea un proyecto que empiece cuanto antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por tu intervención y por vuestro apoyo al proyecto. Y bueno, y doy paso ya para finalizar y cerrar este acto al alcalde de Novelda, Fran Martínez. Buenos días, Fran. Buenos días, Fran. ¿Estás por aquí? Sí. Ahora estamos conectando. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Tampoco no quiero repetir mucho los agradecimientos, pero es que creo que un acto de esta envergadura, y sobre todo ya no solo por el gran calado, sino por la gran interoperabilidad, ya que estamos usando en todo momento nomenclaturas logísticas, creo que merece precisamente el agradecer que nos hayáis, desde WEPAL, hayáis abierto las puertas a Puerto del Sol, y sobre todo esta iniciativa de poder explicar iniciativas que al final vertebren la economía, o iniciativas que están encima de la mesa y que ayuden a vertebrar el territorio de la provincia de Alicante. Porque si hay algo que precisamente nos está demostrando esta etapa COVID, y que va a ser sí o sí en esta economía post-COVID, si hay algo importante y si hay algo que se está declarando que va a ser, porque está siendo ya estratégico, es
todo lo relacionado con la logística. En este caso, estamos ante una grandísima oportunidad, como es el corredor mediterráneo, un corredor mediterráneo por el que está habiendo una apuesta importantísima y una apuesta estratégica por parte del Gobierno central y también por parte del Gobierno autonómico. Y ese corredor mediterráneo lleva aparejada una serie de acciones, una serie de infraestructuras que tienen que ayudar a la iniciativa privada, tienen que ayudar a las empresas y además a vertebrar nuestro territorio, como estamos repitiendo constantemente en esta intervención. Por mi parte, ¿qué voy a decir? No soy el alcalde de uno de los municipios, pero hay cuestiones que son peremptorias y esas son sí o sí, se tienen o no se tienen, y en este caso el Puerto del Sol, si hay algo que tiene, es una viabilidad real respecto a este proyecto, viabilidad real basada en esos puntos fuertes como son el técnico, que lo ha explicado de manera inmejorable Antonio Prieto, y también la viabilidad legal y administrativa, que es un factor fundamental a la hora de que el empresariado apoye, a la hora de que el empresariado decida realizar esta serie de acciones, el tener ese respaldo administrativo. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no?, que proyectos al final se han quedado sin realizar en un cajón porque las trabas burocráticas o los procedimientos administrativos se dilatan en el tiempo, etcétera, etcétera? Pero en este caso es una realidad y esos son pasos que se tienen ya por delante y en este caso pues se tienen. Por tanto, por nuestra parte, defender esa inmejorable situación estratégica y administrativa que tiene Puerto del Sol, y también hay otra acción fundamental que es el mensaje empresarial, y en este caso voy a intentar ponerme en la parte vuestra, y es que cada kilómetro que tardáis en llegar a autovía, puerto, aeropuerto y ahora a partir desde ya al ferrocarril, eso al final es dinero que estáis perdiendo porque se retrasa a la hora de colocar vuestras mercancías, a la hora de realizar ese intercambio. Por tanto, la apuesta por el ferrocarril va a ser fundamental y la apuesta por las zonas logísticas y en este caso la plataforma intermodal va a ser fundamental. Y dentro de esas cuestiones fundamentales, vosotros, los empresarios, sois, yo ya no diría la tercera pata, sino que sois la pata fundamental a la hora de decidir dónde se ubican, dónde se desarrollan y dónde va a ser la acción. Así que termino, al igual que he comenzado, agradeciendo todo este tipo de acciones y todo este tipo de foros, porque creo que teniendo toda la información y sobre todo poniendo en común en estos tiempos de que hay que dejarse ya de competitividades y demás, creo que llega el momento en el que todos nos unamos, en el que todos aglutinemos y de que articulemos la provincia de Alicante como corresponde. Así que muchísimas gracias a WEPAL, al presidente, como no, y también a todos los que han formado parte de esta ponencia. Muchas gracias a ti, Fran, por tu intervención. Y bueno, y sin más ya, pues damos por finalizado este evento. Gracias a todos por vuestra participación y seguimos trabajando por este proyecto del Puerto del Sol. Un saludo y un placer.